Hoy te traigo un pollo asado tan tierno que no vas a necesitar cuchillo para poder comértelo. Quédate a ver el vídeo porque lo vas a flipar. Hola, ¿qué tal? Modernas y modernos de la cocina. Hoy os traigo una receta de pollo asado con el que vais a alucinar. Vais a alucinar. No hay más palabras que alucinar. Porque es una receta en la cual no vais a manchar ningún cacharro y va a salir tan tierno el pollo, que es flipante. Yo me quedé totalmente flipado, no hace falta ni cuchillo, como he dicho al principio. Bueno, vamos a empezar porque la historia está en que vamos a coger una fuente donde va a ir el pollo y vamos a poner papel de aluminio de forma que sobresalga como una cuarta por cada lado, porque vamos a hacer el pollo al papillote. Bien, para esta receta de pollo yo voy a usar una manzana a las cuales le estoy quitando con mayor o menor destreza el corazón, porque no tengo máquina de boquetes, o como se diga, ¿vale? El sacacorazones de las manzanas. Y bueno, lo estoy haciendo ahí en modo rústico, ¿vale? No hay problema, no pasa nada. Modo rústico. Ahí está, con el cuchillo se lo he metido y fuera. Entonces, sí que es importante el tema del papel albal, ¿vale? Porque eso va a hacer que nuestro pollo salga increíblemente bueno e increíblemente blando. Una vez que ya tenemos preparado el pollo con la sal y la pimienta, lo vamos a reservar y vamos a preparar la salsa. Bien, el tema de la salsa aquí va a ser un poco lo de menos. Yo voy a hacer como una especie de salsa de naranja y jengibre, pero le podríais echar lo que queráis, ¿vale? Podéis preparar un aliño con cerveza, un aliño con vino y unas hierbas aromáticas como os guste, ¿vale? Yo preparé aquí, como os digo, el zumo de una naranja, salsa de soja, le eché como 4 o 5 cucharadas. Luego también le puse un poquito de esta salsa Worcestershire, o salsa más comúnmente conocida como salsa Perrins. ¿Y qué más cosas? Le eché unas cositas más, pues un poquito de miel, ¿vale? La miel lo que va a hacer es que luego la salsa reduzca y tome un aspecto untuoso, ¿vale? Y así salga, como habéis visto el pollo, que sale como brillosito y con toda la salsa pegada, ¿vale? Un pelín de vinagre de arroz para darle el punto ácido y poco más le puse, poco más. El jengibre, que ahora veréis, le puse como unos 2 centímetros, un trozo de unos 2 centímetros de largo, 2-3 dedos de jengibre, depende también de lo grueso que sea vuestro trocito de jengibre, y se lo ralláis a la salsa. Y ya está, la vamos a remover bien y se la ponemos al pollo. O sea, esto, lo que os decía, que lo podéis hacer con lo que queráis, ¿vale? El tema de la salsa, en este caso, es lo de menos. De lo que se trata es de que veáis un sistema de cocción para el pollo que sale increíble. Bueno, y también aprovecho este momento en el que remuevo la salsa para deciros que si os gustan las recetas del Padre Moderno, suscribáis, le deis al like, compartáis la receta y hagáis todo ese tipo de cosas que son para mí un puntazo. Bueno, le ponemos la salsa al pollo. Aquí le puse unas gotitas de aceite. ¿Por qué le puse unas gotitas de aceite? Eso va un poco a lo que queráis, pero las gotas de aceite son para que la piel se impregne bien de esta salsa, ¿vale? Para que esta salsa esté un poquito más grasosa y haga que sea como más pegajosa, digamos, ¿vale? Muy bien, venga, ya está. Vamos, Álvaro, vamos ahí, sin miedo. Nos echamos ahí sin miedo. Y nos vamos a ir al horno. Bien, ahora viene un momento delicado en el que lo que vamos a hacer es tapar este pollo. Y como os decía, si no queréis que ni siquiera se os manche la fuente del horno, lo que vamos a hacer es cerrarlo muy bien, con mucho cuidado de que no quede abierto por ningún sitio. Y veréis que luego, es que es increíble, hacer todos los que somos cocinillas, ya lo sabéis, hacer algo al horno y luego te pegas fregando el cacharro un ratico, ¿no? Pues fijaros qué maravilla. Está bien cerrado y no vais a tener ningún problema. Venga, vamos, ciérralo bien, Álvaro. Venga, vamos Álvaro, cerrado. Ya está, lo tenemos bien cerrado. El horno precalentado, 200 grados, lo vamos a tener con calor por arriba y por abajo durante 1 hora al menos.
ya está, ya está. Fijaros, después de tirarme una hora cerrando, se me abrió un agujerillo y se salió un poco de caldo y ya pues algo tuve que frotar, cacharro, madre mía. Pero bueno, aquí lo tenéis, ¿lo veis? Una maravilla, una maravilla. Lo que hemos hecho es cocinarlo como se suele llamar al papillot, y ahora lo que voy a hacer es que con el papel abierto lo voy a volver a meter con el ventilador puesto el tiempo que sea necesario para que se dore, ¿vale? Fijaros, cuidado aquí, cuidado aquí, que si os pasáis os lo podéis cargar, ¿vale? Yo en mi caso también os digo, no os preocupéis de que salga un poco tostado. Siempre que uséis miel y azúcar en una receta, es normal que os suelan salir partes así como quemadillas. Y aquí tenéis el resultado, aquí tenéis el resultado. Un pollo con un brillo en la piel, con un sabor, con una textura increíble. Y aquí, para que veáis que no miento, fijaros cómo estaba de tierno. Madre mía, o sea, increíble, increíblemente maravilloso. Y no sé qué más deciros, ¿qué más os voy a decir? Pues ya os lo he dicho, que le deis al like, a la campana, que os suscribáis. Y aquí tenéis los ingredientes para que podáis hacer este pollo y dejéis a todo el mundo alucinado. ¡Adiós! ¡Nos vemos!